17 del Evangelio de Juan. La palabra es el capítulo 19 de Juan. El tema central del capítulo 19 es la cruz. Puntos principales. Punto 1. Interrogatorio y juicio de Pilato. Versículo 1 al 16. Punto 2. Jesús es crucificado. Versículo 17 al 30. Punto 3. Muerte de Jesús. Versículo 31 al 37. Punto 4. Sepultan a Jesús. Versículo 38 al 42. Leamos el versículo 1. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Pilato mandó a azotar a Jesús. Lo hizo para tener favor de los judíos. Por un lado, Pilato no quiso azotarlo, solo quiso azotarlo para no matarlo. Pero esto no era lo correcto. Es una manera despreciable y vil. Pilato debía, como juez, juzgar equitativamente. Jesús recibió azotes como Dios le había dicho. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice que este látigo estaba hecha de pedazos de cuero y en la punta tenían atados pedazos de huesos o plomo. Pero al ser golpeado se le desprendía la carne y quedaba el cuerpo destrozado. Versículo 2 al 3. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Los soldados se burlaron de Jesús. Como Jesús había dicho que era rey, lo estaban tratando como tal. Pero no lo estaban haciendo verdaderamente, sino que lo disfrazaron de rey para burlarse e insultarle. En vez de una corona, le pusieron una corona de espinas. Jesús sufrió esto por todos nuestros pecados que cometemos con nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Y lo vistieron con un manto de color púrpura. Los soldados, para burlarse de Jesús, lo vistieron así. Y pusieron en su mano una vara de caña. En lugar del cetro de un rey, los soldados pusieron en su mano esta vara de caña. Y los soldados, arrodillándose ante Jesús, se mofaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Nuestro Jesús sufrió todo este escarnio y desprecio por nuestros pecados. Por nuestros pecados recibió esta aflicción y burla. Pilato le dijo que no encontraba culpa en Jesús. En el versículo 4, Pilato vuelve a declararlo inocente por segunda vez. Versículo 5. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato.
Los Pilato hizo traer a Jesús cansado y en mal estado. Los soldados le habían puesto en Jesús la corona de espinas y vestido con un manto de color púrpura. Pilato mostró a los judíos esta imagen desdichada de Jesús. Pilato lo hizo así para buscar algo de piedad de parte de los judíos, pero al contrario, los judíos gritaron diciendo que lo crucifiquen. Estaba mostrando con esto que el juicio de Pilato no era justa y estaba equivocado. Versículo 6. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «Crucifícalo, crucifícalo». «Pues llévenselo y crucifícalo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada». Los judíos no tenían autoridad para crucificar a nadie en la cruz. Capítulo 18, versículo 31. Así que Pilato sabía que los judíos no podían crucificar a Jesús. Por eso Pilato trató de no llevar a la muerte a Jesús. Y aquí replica por tercera vez: «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada». No encuentro culpable de nada. Capítulo 18, versículo 38, capítulo 19, versículo 4. Versículo 7. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Los judíos insistieron: nosotros tenemos una ley. Levítico capítulo 24, versículo 26. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. En estas palabras dicen que maten a los que blasfeman a Dios y a los falsos profetas. Por eso los sacerdotes y los oficiales usaron esta parte de la Escritura para matar a Jesús por celos. Los judíos usaron la Escritura para condenar a Jesús. Por eso Pilato tuvo más temor por haber escuchado estas palabras. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más al saber que Jesús es hijo de Dios. Versículo 9. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. Otra vez en el patio del palacio, Pilato pregunta a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. ¿Por qué Jesús no le contestó nada? Porque ya había dicho suficiente acerca de su persona, Jesús. Capítulo 18, versículo 33 al 37. Además, Pilato, diciendo que Jesús no tiene pecado, no lo dejó en libertad. Así que Jesús no le contestó nada. Y Jesús se hizo entender que Él es Rey espiritual. Pero Pilato no comprendió lo de que Jesús es Rey espiritual. Por tanto, aunque se lo dijese a Pilato, no iba a comprender. Por eso Jesús no le contestó nada. Versículo 10. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». Pilato dijo:
¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad y mandar que te crucifiquen? Esto fue insistencia de parte de Pilato a Jesús. Versículo 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Toda potestad es dada por Dios. Dios ha dado al hombre poder, pero el hombre debe usarlo bien. Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Por eso Jesús le dijo, por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. El pecado de Pilato es grande, pero más grande es el pecado de aquel que lo puso en sus manos. O sea, el pecado de los judíos era más grande. Los judíos, por celos, quisieron matar a Jesús, que no tenía ningún pecado. Por eso, el pecado de los judíos es más grande. También Pilato, por haber juzgado injustamente, tiene gran pecado. Versículo 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente para que mataran a Jesús. Los judíos dijeron, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. En ese momento, Pilato, teniendo temor de perder su lugar como gobernador, no pudo tomar una buena decisión. Por eso Pilato no pudo ponerlo en libertad. En el versículo 13 dijo, al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Pilato se sentó en el asiento del juez. Pilato tuvo que llevar a cabo el máximo juicio. Versículo 14. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Este día de la preparación para la Pascua era el día anterior a la Pascua. Dijo que eran cerca del mediodía. Según la hora romana, eran las 6 de la mañana. Versículo 15. Fuera, fuera, crucifíquenlo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. La multitud vociferaron, fuera, fuera, crucifícalo, llevado por la euforia de los fariseos y sumos sacerdotes. Entre la multitud también estaban los que habían comido del pan que Jesús le había dado. También gente que estuvieron gritando Hosanna cuando Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén. Por tanto, la mentalidad de la multitud era como un junco. La multitud, el gentío, se mueve según la tendencia, la influencia. La multitud dijeron, no tenemos más rey que el emperador romano. Esto no era que estaban reconociendo al César como su verdadero emperador. Esto era que estaban adulando para que mataran a Jesús.
Versículo 16. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pilato fue un mal juez. Pilato declaró varias veces que Jesús no tenía culpa, pero Pilato, para conformar el gusto del pueblo, para sacar su propio provecho, mató a Jesús. Por tanto, Pilato se convirtió en eterno pecador. Versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. La cruz era la forma más cruel que tuvieron los romanos de condenar para la pena capital. Por eso, no imponían esta pena de muerte para los ciudadanos romanos. Tan solo lo aplicaban para los esclavos y personas de las colonias. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Lo llamaron así porque el lugar tenía forma de calavera. En arameo lo llaman Gólgota. En latín romano lo llaman Calvario. Jesús tuvo que llevar cargando una enorme y pesada cruz. Por eso, a cierto paso se caía, seguía recibiendo latigazos y seguía cayendo. En ese momento, Simón de Cirene tuvo que llevar cargando la cruz de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 21. Versículo 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Los soldados romanos crucificaron a Jesús en la cruz. Estaban a cada lado otros criminales. Jesús no tenía ningún pecado, pero tuvo que morir como un criminal, como un pecador. Esto fue porque Jesús llevó cargando nuestros pecados. Jesús no tiene pecado, pero el Señor cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz. Jesús nos redimió de nuestros pecados. Versículo 19 y 20. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Pusieron sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Esto fue para anunciar al mundo entero que Jesús es Rey espiritual. Estaba declarando que Jesús es el Mesías. En ese momento, los judíos quisieron que lo corrigieran a
se autoproclama rey de los judíos. Pero Pilato lo rechazó. Versículo 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. Los soldados tomaron su manto y lo echaron a la suerte. Salmos capítulo 22, versículo 18. Se había cumplido la escritura. De esta manera Jesús había muerto sin ropa alguna. Jesús no tuvo nada de valor de este mundo. Jesús se hizo pobre por nosotros. El Señor nos bendijo con gran bendición eterna. Jesús sufrió vergüenza en nuestro lugar por nuestros pecados. Versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Junto a la cruz de Jesús estaban 4 mujeres. Ni siquiera los hombres habían podido ir cerca de Gólgota, pero estas mujeres sí lo hicieron. Estas mujeres habían ido hasta el lugar de la pena de muerte. Versículo 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús fue sumiso, obediente a Dios hasta la muerte. El Señor sufrió el cruel castigo de la cruz. Aún en medio de ese dolor, Jesús pensó en su madre. El Señor encargó el bienestar de su madre a su discípulo Juan. Por tanto, nosotros debemos hacer las cosas bien delante de Dios. También para con los hombres. En los 10 mandamientos hay mandamientos para con Dios y para con los hombres. El 5.º mandamiento es acerca de honrar a los padres. Versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Jesús dijo: «Tengo sed». Jesús dijo 7 frases en la cruz. Esta es la 5ª frase. Jesús fue azotado. Le coronaron con corona de espinas. Fue crucificado, clavado en el madero. Por eso el Señor derramó toda agua y sangre. Por eso el Señor estaba sediento. Jesús, por nuestros pecados, tuvo que padecer sed de esta manera. Salmos capítulo 69, versículo 3. El Señor, para darnos el agua viva a nosotros que vivimos sedientos en esta vida, murió. Juan capítulo 4, versículo 14. El Señor nos dio agua viva a los sedientos humanos. Esta parte de la palabra también fue para cumplir la escritura. Salmos capítulo 69, versículo 21. Versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre,
La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Los soldados romanos utilizaban el vinagre como bebida, esta vinagre amarga. Aquí una esponja dice que era un pedazo de esponja de mar como algodón que absorbe agua, y lo pusieron en una caña que medía entre 1 a 2 metros. La gente puso esa esponja empapada con vinagre en la boca de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 48. Se había cumplido la escritura. Salmos capítulo 69, versículo 21. Salmos capítulo 69, versículo 3. Versículo 30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Jesús dijo: todo se ha cumplido. Esto significa que se había consumado y cumplido todo el Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor llevó a cabo el llamado. El Señor llevó a cabo la consumación final de la salvación de la humanidad. El Señor perfeccionó la expiación y la justificación. Con esto dejó cumplido con la profecía de Cristo del Antiguo Testamento. Dijo: entregó el Espíritu. De esta manera, cuando Jesús muere, su Espíritu ha vuelto al reino de los cielos. Versículo 31. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. El día de la preparación para la Pascua era el día anterior a la Pascua, el viernes. Ese era un día muy solemne y el comienzo de la fiesta de las Pascuas, el primer día. Éxodo capítulo 12, versículo 16. Levítico capítulo 23, versículo 7. Para esa época, la Pascua debe haber caído en un sábado, igual que el día de reposo. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, dice que es maldito todo aquel que es muerto colgado en un madero. Por eso quiso que se sepultara ese mismo día. Le ordenaron que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Dice que la manera de quebrar las piernas era golpear con un martillo de madera fuertemente en la rodilla. Esto era para disminuir el dolor del moribundo, para hacer que se muera más rápido. Versículo 32 al 33. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Entonces los soldados le quebraron las piernas a los dos bandidos que estaban a los lados de Jesús, pero Jesús ya estaba muerto. Por eso los soldados no quebraron las piernas de Jesús y los dejaron como estaba. Esto también se había cumplido como la Escritura había dicho. Versículo 36. Leamos el versículo 34. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. Con esto Jesús había derramado toda sangre y agua. Jesús había sacrificado todo su ser por nosotros. Versículo 35.
El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Todo esto lo vio el apóstol Juan. El apóstol Juan había visto todo el proceso de la muerte de Jesús abajo de la cruz. El apóstol Juan había escrito tal cual había presenciado. Así que la Biblia es veraz, su testimonio es verídico. Versículo 36-37. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Ningún hueso de Jesús había sido quebrado. En el Antiguo Testamento decía que en la Pascua no debía quebrarse ningún hueso. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se había cumplido lo que decía la Escritura. Jesús se había convertido en el Cordero de Pascua. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dijo, mirarán al que han traspasado. Versículo 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. José de Arimatea fue un discípulo de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 57. Fue alguien que estuvo esperando el reino de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 51. Él fue un miembro del consejo. Marcos capítulo 15, versículo 43. Pero no era parte de los 12 discípulos. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Este José de Arimatea se presentó valientemente ante Pilato. Y le pidió el cuerpo de Jesús. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Él sepultó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea tuvo que mostrar y actuar. Como él era parte del consejo, podía presentarse y hablar con Pilato. Él tenía autoridad, pero los discípulos no podían encontrarse con Pilato. Solo José podía encontrarse con Pilato. Así que José había utilizado bien la autoridad que Dios le había dado. Por eso pudieron velar y sepultar el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. José de Arimatea y Nicodemo velaron juntos el cuerpo de Jesús. Nicodemo había aprendido acerca de la regeneración en una noche que había venido a buscar a Jesús. Capítulo 3, versículo 2. Nicodemo también creyó en secreto. Nicodemo había amparado delante de los fariseos a Jesús. Capítulo 7, versículo 50.
Luego, después de que Jesús muriera en la cruz, veló a Jesús. Dice que llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Son perfumes muy caros. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 14. De esta manera, Nicodemo también entregó sacrificio. Versículo 40. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Dejó su último aliento a las 3 de la tarde. Y de ahí, pasada 3 horas más, ya contaba como día después. Por eso, así que después del momento del fallecimiento de Jesús, entre las 3 horas siguientes, ellos fueron a ver a Pilato, perfumaron el cuerpo de Jesús con esencias y lo envolvieron con vendas y lo sepultaron. Hicieron todo esto durante 3 horas. No había mucho tiempo, había escaso tiempo. Versículo 41. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. José de Arimatea era alguien adinerado, estaba anciano. Había preparado un sepulcro para él. Era un sepulcro nuevo, pero sepultaron allí a Jesús. José de Arimatea había ofrecido con gran agrado este sepulcro a Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 57. Con esto también se había cumplido con la Escritura. Isaías capítulo 53, versículo 9, en versión Reina Valera 60, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús era pobre, pero su tumba fue puesto con los ricos. José de Arimatea entregó su tumba a Jesús. Otro había entregado un burrito a Jesús. María había entregado perfume a Jesús. No siempre tendremos la oportunidad de servir y trabajar para Dios. Cuando tengamos esta oportunidad de ofrendar, debemos hacerlo. Cuando Dios nos dé dones, tenemos que ser fieles y servir. Versículo 42. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí el día judío de la preparación se refiere al día anterior a Pascua. El día siguiente era sábado, sabático. También dijo que el día siguiente era un día solemne, versículo 31. Justo ese día se juntaban el día de Pascua con el sábado. Por eso, después de que muriera Jesús, hasta el comienzo del sabático solo había 3 horas. Por eso se habían apresurado para sepultar a Jesús en el sepulcro del huerto de Arimatea. Así, Jesús, por los pecados del pueblo escogido, murió en la cruz. Jesús, que no tiene pecado, sufrió en nuestro lugar.
Debemos estar siempre agradecidos y conmovidos por el amor del Señor. Debemos seguir al Señor. Concluimos con la clase número 17 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.